Listo, hermanos. ¿Cuál es el objetivo de la reunión de hoy? Como ustedes saben, ahorita ya les vamos a decir un poquito más lo que se trata de los grupos de enlace. Bueno, antes de empezar quiero hacer una pregunta. ¿Quiénes el año pasado hicieron parte de los grupos de enlace? Levánteme su mano bien en alto. Baje su mano. ¿Quiénes no hicieron parte de los grupos de enlace? Levánteme su mano. ¿Quiénes no? ¿Quién más? ¿Nadie más? Hermano, levánteme la antes que necesito ver manitas. Levánteme. Otra vez, ténganme la rita, no sean así. Listo, eso, gracias. Entonces, estamos hablando de 5 personas que no hicieron parte de los grupos de enlace. Listo, hermanos. ¿Por qué no hicieron parte? A ver, hermanos, la idea es que este año toda la iglesia, de una u otra manera, nos vamos a involucrar en los grupos de enlace. Antes de entrarles a contar todo lo que va a ser los grupos de enlace y todo, nosotros queremos, pues como pastores de la iglesia, que ustedes, hermanos, conozcan cuál es la visión de la iglesia Roca Eterna. Ahora, ¿por qué es importante uno tener una visión? Escúchenme esto, ¿por qué es importante? Miren, muchas veces nosotros no llegamos a un punto porque no sabemos a dónde llegar. Si usted no tiene metas en la vida, usted se va a quedar toda su vida viviendo lo mismo. Si no hay un lugar a donde llegar, así como dice, pues el que no sabe, el que no sabe para dónde va, para qué bus le sirve. Ahora, va más allá de eso, va más allá de subirse a un bus. Es, hermanos, si uno no tiene visión, hermano, uno se queda estancado. Lo que pasa es que hay muchos cristianos que viven pues a lo que me salga. Viven el día a día a ver cómo me va hoy. No, hermanos. Dios, escúcheme una cosa, Dios es un Dios de visión, es un Dios de planes. Dios planea cosas y ha planeado cosas desde la eternidad. Amén. Entonces nosotros también tenemos que tomar ese modelo de Dios, tener una visión que el Señor mismo da a su iglesia. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, vamos a ver la visión. No, todavía no. La visión y la misión. Cuando yo te diga, ¿listo? O sea, lo que es la visión y la misión y algunos aspectos en cuanto al trabajo de este año. Lo que es la visión y misión. Dice visión y misión 2014. Ahora, ¿por qué 2014? No es que cada año vamos a estar cambiando de visión. No. La visión que Dios nos ha dado es una en la iglesia. Pero entonces, ¿qué? El Señor nos va ministrando qué ponerle, qué quitarle como para ajustarnos, ¿cierto? Ahora, lo que vamos a hablar acá es algo que el Señor nos ha ministrado y que lo vamos a hacer pues conforme a lo que el Señor nos ha hablado, pero no es una camisa de fuerza. Estamos dispuestos a que sea el Señor el que nos cambie. Y de hecho lo que vamos a presentar ahorita, este año cuando estuvimos orando y estuvimos trabajando lo del trabajo de este año, Dios nos dio a cambiar ciertas cosas que ya estaban establecidas el año pasado. Entonces posiblemente los que tuvieron contacto con los grupos de enlace este año va a ser diferente de pronto en su forma, no en su fondo, porque el fondo es uno, o sea, el propósito es uno, pero de pronto sí va a haber un cambio en cuanto a la forma. Amén. Entonces yo creo que estemos dispuestos. Pero entonces antes de entrar en uno de los grupos de enlace y poder empezar a compartirles bien a fondo lo que es, queremos que usted sepa cómo va a ser el trabajo de la iglesia en general. Y lo primero que nosotros queremos que usted sepa es cuál es la visión de la iglesia, que usted interiorice, se aprenda de memoria la visión de la iglesia, porque miren una cosa, el pastor Andrés decía algo que me parecía bien importante. Hay veces hay pastores, decía el pastor Andrés, que son muy evangelásticos. ¿Qué significa eso? Me dice, hermano, ¿sé cuántas personas tienen en su iglesia? Son como 500, 600, no sé. Pero miren una cosa, si nosotros nos pusiéramos a ver acá cuántas personas asisten a esta iglesia, ¿cuántos son miembros de la iglesia? Digamos que uno puede mirar y uno dice, bueno, a la iglesia, si uno se pusiera a contar, digamos, un domingo donde toda la iglesia viniera juiciosa, uno podría contar 250, 300 personas, más o menos, uno podría decir así. Pero miren una cosa, eso es muy bonito, pero los verdaderos miembros de la iglesia son las personas que están trabajando activamente en ella, que están comprometidas en ella. Palabras más, palabras menos, hermanos, ustedes son los miembros de la iglesia. Ustedes son miembros de la iglesia. Esta iglesia más o menos
Oficialmente cuenta con más o menos 100, 120 miembros. Oficialmente que es gente que está activa en la iglesia. Por eso los contamos a ustedes. Amén. El martes pasado, vinieron un buen grupo de personas y todavía hacen falta otro buen grupo más. Amén. Que esperamos que en las próximas capacitaciones todos unan, porque si queremos unir a todo el liderazgo, a todas las personas que están trabajando en la iglesia, a todos los que de una u otra manera están trabajando en la iglesia, queremos unirlas a la visión de la iglesia, hermanos. Miren una cosa, a veces uno es todo apático, no, es que yo hago las cosas a mi manera, yo pues sí, yo voy a esa iglesia, pero yo ¿por qué me tengo que someter a lo que dice un pastor? Mire, hermano, yo quiero decirles una cosa, ese pensamiento no viene de Dios. Ese pensamiento es diabólico, el pensamiento de la rebeldía. Nosotros anhelamos que usted de corazón sincero pueda unirse a esta visión de la iglesia y poder ser parte activa de ella. Amén. Entonces, vamos a mirar cuál es la visión global de la iglesia, o sea, hacia dónde queremos llegar. ¿Qué es la visión? Hacia dónde queremos llegar, hacia dónde queremos ir. Amén. Eso es lo que se dice visión, hacia dónde queremos llegar. Entonces vamos a mirar cuál es la visión de la iglesia. La visión de la iglesia, si alcanzan a leer, se los voy a leer. Dice, la visión de la iglesia es esta: seremos una congregación fundadora de iglesias que hace discípulos fieles, idóneos y verdaderos adoradores llenos del Espíritu Santo en Colombia y las naciones, predicando el Evangelio y la vida abundante que Dios nos ha dado por su gracia. Amén. Amén. Vamos a repetirlo todos. ¿Listo? Todos, a ver. A los de 3. 1, 2, 3. Seremos una congregación fundadora de iglesias que hace discípulos fieles, idóneos y verdaderos adoradores llenos del Espíritu Santo en Colombia y las naciones, predicando el Evangelio y la vida abundante que Dios nos ha dado por su gracia en Jesucristo. Amén. ¿Sí ven que yo me lo aprendí? Hermanos, ustedes a la tienen que aprender. Les dejo 5 minuticos para que se la aprendan, porque se las voy a preguntar. ¿Sí? Apréndanse. ¿Es en serio? Se las voy a preguntar, créanme. ¿Eso se la aprendieron? No, han pasado 5 minutos. ¿Dije 5? No, son mucho. Vale, unos minutos más. Ahora, ¿por qué queremos que se la aprenda, hermano? Porque usted, cuando le pregunte, bueno, ¿y cuál es la visión de su iglesia? Usted la pueda decir de memoria y usted la tenga presente, porque hacia allá es a donde vamos. Ahorita la vamos a explicar paso por paso. ¿Listo? Listo. Quítame. Ponme la anterior. No. A ver, listo, ¿vamos? A ver, a la voz de 3. 1, 2 y 3. Seremos una congregación que hace discípulos fieles, idóneos y verdaderos adoradores llenos del Espíritu Santo en Colombia y las naciones, predicando el Evangelio y la vida abundante que Dios nos ha dado por su gracia en Jesucristo. Amén. Ahorita se los voy a preguntar. ¿Alguien nos tiene el celular? Por favor, apáguelo. Listo. Pónmela, hazme el favor. Ahora se los voy a explicar. ¿Listo? Se los voy a explicar porque
pues que usted entienda por qué tenemos esa... Ahora, ¿de dónde nació? Escúcheme en esto. ¿Sí me estás grabando? ¿Sí estoy saliendo? Sí. Escúcheme. ¿De dónde salió esta visión? Primero, nació de dos cosas. Primero, es lo que la iglesia ha venido haciendo o ha intentado hacer durante el tiempo que lleva aquí, que llevamos como congregación, que ya más o menos son como 30 años en esta iglesia, más o menos. Es lo que Dios ha hecho con nosotros a través de todos estos años. Dice, pero ¿cuántas iglesias rocaternas hay? Pues hasta ahora, en este momento, solo está esta. Pero eso no quiere decir que esta iglesia no haya abierto más iglesias. Sí ha abierto más iglesias, pero porque no teníamos una dirección, algo establecido, fueron obras que se fueron como diluyendo y perdiendo. Entonces, una cosa, primero pues porque sentimos que Dios es lo que nos está guiando a eso. Ahora miren, hay iglesias que tienen diferentes tipos de visión, pero todas las visiones, escúcheme, de cada iglesia tienen que apuntar hacia un mismo objetivo, que es que predicar el evangelio y hacer discípulos. Esa es la visión de toda iglesia. Hacia allá tiene que encaminarse. Ahora miren una cosa, seremos una congregación fundadora de iglesias. Miren una cosa, ¿saben cuál es la manera más efectiva, comprobado la manera más efectiva de predicar el evangelio y alcanzar a más personas? Escúcheme, abriendo iglesias. Abriendo iglesias es la manera más efectiva. Así hay una iglesia que se congreguen 20 personas, van a ser una iglesia por donde va a pasar gente que va a escuchar el evangelio, va a escuchar el evangelio, va a escuchar el evangelio. Por eso Dios puso eso en nuestros corazones, porque es la manera más efectiva para predicar el evangelio. Plantar iglesias, fundar iglesias. De nada me sirve yo hacer una campaña y pararme en un púlpito frente a millones de personas si no hay una iglesia local donde se congreguen. Porque en la iglesia no solo predicamos el evangelio, en la iglesia hacemos discípulos. Yo puedo pararme en la calle y predicar el evangelio a todo el que pase, pero yo en la calle no puedo hacer discípulos. Es necesario la iglesia local. Amén. Entonces, por eso seremos una congregación fundadora de iglesias. Ahora miren ¿cuál es el objetivo de que seamos una congregación fundadora de iglesias? Que a través de esas iglesias queremos hacer discípulos que tengan estas condiciones, fieles. ¿Qué significa? O sea, ¿por qué fieles? Miren, hermanos, una persona fiel es aquella que, aunque vengan circunstancias difíciles, aunque vengan momentos duros, aunque vengan pruebas, siempre va a estar ahí. El apóstol Pablo, yo siempre digo eso porque eso es un ejemplo maravilloso. En primera de Timoteo le dice a Timoteo lo siguiente: llama a hombres que tengan una serie de cualidades, marido de una sola mujer, no dar mucho vino, bueno, un poco de cualidades que son maravillosas en los líderes. Entre primera de Timoteo y segunda de Timoteo hay un espacio donde hubo una tribulación tremenda, una persecución en la iglesia de Éfeso. Y después el apóstol Pablo le dice: mire, ¿sabe qué, Timoteo? Todo lo que has oído de mí, esto encarga a hombres fieles, aptos para enseñar. ¿Sí me van a entender? La fidelidad es algo supremamente importante en un siervo de Dios. Y queremos hacer que discípulos fieles. Ahora, ¿qué dice idóneos? ¿Por qué idóneos? Que sean personas que sean aptas para el llamado que Dios les ha hecho. De nada me sirve a mí ser fiel si no soy alguien idóneo en mi trabajo que estoy haciendo, que tengo las cualidades para hacerlo. Igualmente, de nada me sirve ser idóneo si no soy fiel. Amén. Entonces dice: discípulos fieles e idóneos y verdaderos adoradores. Mire, esta fue de los últimos punticos que nosotros colocamos en cuanto a la visión, que Dios nos ministró eso. ¿Por qué verdaderos adoradores? Porque es lo que Dios está buscando. La palabra de Dios dice que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Eso es lo que Dios está buscando. Cuando hay un adorador es el que trae el cielo a la tierra. Un adorador es el que se conecta con Dios. Queremos formar adoradores. Y una de las visiones de esta iglesia
O sea, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Si usted ve aquí en la iglesia somos muy dados en la alabanza y a la adoración. Eso fue un punto por el cual queremos que la iglesia se formen adoradores. Y cuando nos referimos a adoradores no nos referimos a músicos, simplemente. No, toda la iglesia va a ser de música. No. Porque adorador no solamente es ser músico, adoradores tenemos que ser todos. Amén. Entonces, verdaderos adoradores, y una cualidad supremamente importante, hermanos, que sean llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué llenos del Espíritu Santo? Miren una cosa, Jesús les impidió a sus discípulos ir a predicar si no estaban llenos del Espíritu Santo. En esta semana escuchaba algo que sonaba un poco duro, pero yo creo que se tiene razón. Muchos dicen, no, es que usted no puede ir a predicar si esto y esto aquello. ¿Saben una cosa? Según la Biblia, si usted no está lleno del Espíritu Santo, usted no debería estar haciendo nada para Dios. Nada. Si usted no hay una vida llena del Espíritu Santo, usted no debería estar haciendo nada. Porque Dios les dijo, no vayan, no salgan a predicar hasta que no sean investidos con poder desde lo alto. Hasta que no reciban poder, ahí sí van a ser testigos. Pero antes ni se les ocurra. Entonces por eso vemos tan importante que sean discípulos llenos del Espíritu Santo. Ahora miren una cosa. Dice en Colombia y las naciones. ¿Por qué en Colombia y las naciones, hermano? Porque nosotros no nos queremos limitar simplemente a estar aquí en Bogotá. Porque el mandamiento del Señor es ir a ser discípulos a todas las naciones. Y nosotros queremos empezarle a creer al Señor que vamos a abrir congregaciones e iglesias en otras ciudades de Colombia y aún pueblos, veredas, en donde Dios nos mande, y también al mundo. Queremos extendernos al mundo. Usted dice, no, pero es que eso ya lo están haciendo muchas iglesias, todas las iglesias quieren ir. Pues hermano, déjenme decirles una cosa. Les tengo una noticia vergonzosa, pero es verdad. Colombia es el penúltimo país en enviar misioneros al mundo de Latinoamérica. Venezuela envía más misioneros al mundo que nosotros. ¿Pueden creerlo? Que la iglesia de Colombia, la iglesia colombiana. Nosotros tenemos que ser esos llamados a enviar misioneros al mundo. A donde Dios nos mande, a la China, Japón, España, Francia, a donde Dios nos mande, Indonesia, Argentina, Perú, Bolivia, Chile. Esa es nuestra visión. Ahora, ¿cómo llegaremos a eso? Ahorita vamos a mirar. Pero hacia allá vamos. A armar iglesias aquí en Colombia y en el mundo. Amén. Predicando el Evangelio. Importante. De nada sirve una iglesia si no predica el Evangelio. Y de hecho, para los que son de jóvenes, y vamos a hablar de eso, del culto de jóvenes, el Evangelio. Sin el Evangelio no hay iglesia, hermanos. Tenemos que predicar. Dios nos mandó y nos llamó a predicar el Evangelio. Nuestro llamado no es a estar en discusiones, ni a podernos agobiar en cosas, no, nada de eso. Nuestro llamado es predicar el Evangelio. Por eso lo pusimos ahí, predicando el Evangelio. Jesús dijo, lo último que Jesús dijo fue ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Dice, y la vida abundante que Dios nos ha dado por su gracia en Jesucristo. El Evangelio es la entrada a una vida abundante. Ahora, muchos han confundido que piensan que una vida abundante es una vida llena de plata. ¿Sabe a qué significa una vida abundante? Una vida plena. No necesariamente que seamos millonarios, pero nosotros vamos a predicar todo el consejo de la palabra de Dios. No es que aquí solo se predica sanidad, no es que aquí solo se predica santidad, no. Abundante es todo. Predicamos todo el Evangelio completo, todo el consejo de la palabra de Dios que Dios nos ha dado por su gracia en Jesucristo. ¿Por qué quisimos poner que Dios nos ha dado? Porque queremos que nuestra visión esté el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esté ahí presente. Amén. Quítame un poco. Entonces, ¿quién se atreve a decirme cuál es la visión de la iglesia? ¿Quién dice yo? A ver, ¿quién?
Sí, mira, ¿quién se anima? ¿Quién se anima? Uno. A ver, alguien. Seremos una iglesia, seremos una congregación fundadora de iglesia que hace discípulos fieles, idóneos, verdaderos adoradores llenos del Espíritu Santo, en Colombia, en las naciones, predicando el Evangelio y la vida abundante que Dios nos ha dado por su gracia. En Jesús. Bien, muy bien, un aplauso. ¿Alguien más se anima? ¿Quién más se anima? A ver, ¿Quién más? A ver, los pilos. ¿Quién? Andreita. ¿Sí? ¿Te animas? Pero sin mirar. No, dale. Sí, mira. ¿No? Seremos una congregación. No, sin mirar. Fundadora de iglesias. No, voy a estudiar. Listo. ¿Quién más entre? ¿Y ven? ¿Hay más? ¡Ay, por amor de Dios! Se las expliqué punto por punto para que se las memorizaran. ¿Qué otra vez? ¿Quién más? ¿Alex? No, pero ¿cómo así? A ver, todos juntos. Seremos una congregación fundadora de iglesias. Es que ¿sabe por qué? Porque digo plantadora, es que antes estaba plantadora. Ay, sí. Por eso, no. Si no siempre estaba plantadora. A ver, ahora desde el 1, 2, 3. Seremos una congregación fundadora de iglesias que hace discípulos fieles, idóneos y verdaderos adoradores llenos del Espíritu Santo en Colombia y las naciones, predicando el Evangelio y la vida abundante que Dios nos ha dado por sus gracias en Jesús. Ok, listo. Sí. Ahora vamos a mirar cuál es la misión. Miremos la misión fácil. La misión, ¿qué significa? La misión es la manera en que vamos a llegar a cumplir esa visión. Eso significa misión. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Listo? Entonces, nuestra misión es que evangelizar, discipular y capacitar a todo tipo de personas a través de la palabra de Dios y la unción del Espíritu Santo, desarrollando en ellas el carácter de Cristo, siendo de influencia a su familia y sociedad, con el fin de enviarlos a ejercer el llamado que Dios les ha hecho en la expansión de la iglesia de Cristo. Esa sí no se la tienen que aprender de memoria, tranquilos. Porque nos aprendamos la edición de esta. Listo. Les voy a explicar cuál es la misión. Primero, evangelizar. Como les decía ahorita, nuestra primera labor, el primer llamado de la iglesia, sabiendo externamente, porque nuestro primer llamado es a ministrar y a adorar a Dios, obviamente, nuestro llamado es a Dios, pero nuestro llamado es evangelizar. Entonces, nuestra misión es ir, evangelizar, pero no solo evangelizarlos, porque a veces hacemos el trabajo a medias. Vamos y evangelizamos y los dejamos ahí. No, evangelizar, discipular. ¿Qué significa discipular? Es que las personas tomen la disciplina y se moldearles el carácter de Cristo en sus corazones. Eso es discipular, moldear el carácter de Cristo en alguien. Así es como discipulamos a la gente. ¿Ok? ¿Sí conseguiste la extensión? Sí. Listo, ok. Eso está bien, gracias. Bien, otra que te vas. Bueno, háganlo ustedes. Es que me entretengo. Entonces, discipular es moldear el carácter de Cristo en las personas. Eso es lo que vamos a hacer. Y escúchenme en esto: capacitar. Esa palabra es supremamente importante. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente queremos que las personas sean evangelizadas, nosotros no solamente queremos que las personas sean discipuladas, sino que se capaciten en el llamado que Dios les ha hecho.
Una cosa, escúchenme en esto, hermanos, es yo haber nacido de nuevo, ser discípulo, pero otra cosa es yo haberme preparado para ministrar y para ser pastor. Eso es capacitar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Capacitar también a las personas para el llamado que Dios les ha hecho. Ahora miren una cosa aquí, dice a todo tipo de personas. Esto también es muy importante. ¿Por qué a todo tipo de personas? Mire, hay iglesias que tienen un enfoque a trabajar, digamos, con los... Bueno, acá ni rápido, así como sea, sí, listo, bien. Entonces, ¿por qué todo tipo de personas? Escuchen. No, así se va a cansar, Pues sí, pero... que lo pongan en una silla, pues si quieres pones una silla. Ay, gracias. Qué pena. Tranquilo, no, igual. Es en vivo y en directo. Si quieres, corre un poquito la cámara para acá. No es necesario que se tan lento. Eso, y la colocas ahí. Perfecto. ¿Eso? Listo, bien, perfecto. Porque a todo tipo de personas, miren, hay iglesias, escúchenme eso, que tienen, digamos, un enfoque hacia, digamos, los drogadictos. Entonces ellos trabajan con drogadictos. Otras iglesias que tienen enfoque a los empresarios, pues trabajan con los empresarios. Otra que tiene enfoque hacia la gente de menos recursos económicos, ministran eso. Nosotros, lo que Dios nos ha dado y lo que hemos hecho hasta el día de hoy es hacer esto con todo tipo de personas. Aquí puede llegar alguien rico, alguien pobre, drogadicto, la persona que sea. Queremos extendernos a todo tipo de personas. Amén. Entonces, eso es lo que nos da a todo tipo de personas. Ahora, ¿cómo vamos a evangelizar, cómo vamos a discipular y cómo vamos a capacitar a las personas? A través de la palabra de Dios. Porque es que no hay otra manera más efectiva para evangelizar, discipular y capacitar a las personas, si no es a través de la palabra de Dios. Entonces lo vamos a hacer a través de la palabra de Dios, pero miren una cosa, dice aquí, y la unción del Espíritu Santo. Si se acuerdan, hace unos domingos atrás hablaba acerca de la lámpara y el aceite, que la lámpara es un símbolo de la palabra de Dios y el aceite es el símbolo del Espíritu Santo. La lámpara sin aceite no va a alumbrar, pero el aceite sin la lámpara tampoco sirve de nada. Esos dos tienen que estar juntos, porque lo que verdaderamente va a ser un discipulado, un evangelismo, una capacitación efectiva es la palabra predicada con la unción del Espíritu Santo. Eso, hermanos, créanme que marca la diferencia. Miren una cosa, por casualidades de la vida a veces me toca escuchar radio, sin que yo lo quiera. Y por ahí sale en las mañanas sale un cura en una emisora dando una reflexión. Entonces habla, el evangelio de yo no sé qué, y empieza a hablar. No sé, yo siento como que me estuviera hablando cualquier persona. No siento que haya algo de Dios ahí. ¿Por qué? Porque tienen palabra, pero no tienen la unción. La unción es la que marca la diferencia. Amén. Ahora, a mí de nada me sirve ser ungido si no estoy predicando la palabra, porque voy a predicar puras emociones. Amén. Entonces por eso decimos a través de la palabra y de la unción del Espíritu Santo. Ahora miren lo que dice: desarrollando en ellos el carácter de Cristo. Como les decía yo, el discipulado es eso, desarrollar el carácter de Cristo en las personas. Dice, siendo de influencia a su familia y sociedad. Eso es bien importante, porque queremos que las personas que nosotros discipulemos, evangelicemos, se convierten en una influencia positiva para su familia y para la sociedad. De nada nos sirve aquí tener personas que cuando salgan de la iglesia son los guaches, los que se la pasan peleando, los que se la pasan rabiando. No, eso no sirve de nada. Entonces queremos personas influyentes, influyendo la gracia de Dios en la sociedad. Ahora, ¿cuál es el fin de todo eso? Con el fin de enviarlos a ejercer el llamado que Dios les ha hecho en la expansión de la iglesia de Cristo. Escúchenme una cosa, hermanos. Escúchenme esto. Ya todos anotaron sus datos ahí, el teléfono y todo. Eso, déjamelo ahí, gracias. Falta Bautista. ¿Se lo pasas, por favor? Miren una cosa.
Un hijo de Dios, escúcheme en esto, un hijo de Dios, escúcheme en esto que es bien importante. Todo lo que hace, escúcheme por favor, un hijo de Dios, todo lo que hace, sea lo que sea, tiene que estar enfocado en extender la iglesia de Cristo. Si usted trabaja, no sé, en la construcción, hermano, allí usted a través de ese trabajo predique a Cristo. ¿Cómo lo hace el hermano? Haga el mejor trabajo, esfuércese y muestre, mire, la gracia de Dios me ha hecho esto, ha hecho que yo sea excelente. ¿Sí me va a entender? Todos nos tienen que llevar a glorificar a Cristo. Entonces, ¿por qué decimos enviarlos a ejercer el llamado? Hermanos, cada uno de ustedes y todos los hijos de Dios tienen un llamado. No todos tienen un llamado aquí al púlpito. No todos tienen un llamado a servir en la iglesia. Hay gente que tiene un llamado a servir fuera de la iglesia. Después hay gente que tiene el llamado a recoger finanzas para la obra de Dios. Empresarios. Yo he oído, mire hermanos, que me contaron el testimonio de un hombre que es un empresario. A este hombre le va muy bien en los negocios, pero muy bien. Gana mucho dinero. Pero escúcheme qué hace ese hombre. Ese hombre es colombiano. No sé quién es porque no me dijeron el nombre por el de acá. Este hombre tiene un carro no muy lujoso, pero es un buen carro. Tiene una casa no muy lujosa, pero es una buena casa. Tiene cosas muy buenas. Este tipo gana mucha plata. Él toma lo necesario que él necesita para vivir bien y todo el resto él lo invierte en la obra de Dios, en misiones, en iglesias, en todo. Todo el resto lo invierte y él sabe que él trabaja y hace todos sus negocios para eso. Él tiene esa visión. No, yo trabajo es para sembrar en el reino de Dios. Y él hace eso y le va re bien a ese hombre, porque él sabe que ese es el llamado que Dios le ha hecho. Y él bendice ministerios, sostiene misioneros en otras partes del mundo. Hermanos, mucha gente que está ignorando ese llamado a Dios. Y eso es un llamado a Dios, queridos hermanos. ¿Ustedes sabían que había gente, mujeres, que sostenían el ministerio de Jesús económicamente? Lean en la Biblia. Dice que había mujeres que le servían, dice ahí, y esas le servían a Jesús con sus bienes. Jesús, ¿qué necesitas? No. ¿Sí? Se duerme, hombre. ¿Listos? Pásame la otra. ¿Cuál es nuestro objetivo? Esta, por favor, porque aquí ya estamos yendo de lo grande a lo pequeño, ¿cierto? A ser más específicos. El objetivo principal, escúchenme esto, lean acá. Para el correcto desarrollo de la visión y misión de la Iglesia Cristiana La Roca Eterna, tenemos un sistema de trabajo conformado por 4 áreas generales, las cuales son, ahora miren aquí, nosotros como iglesia quisimos encerrar las áreas de trabajo como iglesia en 4 grandes áreas generales. ¿Cómo las vamos a trabajar? De la siguiente manera. Las cuales son matrimonios de pacto, o sea, el ministerio de parejas. Valientes de Jesús, eso está en asterisco porque el nombre está por definir. ¿Quiénes son los valientes de Jesús? Es un ministerio naciente que va a trabajar con los hombres de la iglesia. Con los hombres de la iglesia. ¿Ok? Vamos a trabajar esa área. Mujeres de conquista, que es el ministerio de mujeres. Y jóvenes sobre la roca, que es el ministerio de jóvenes. Esas son las 4 grandes áreas que se va a trabajar en la iglesia. Usted dice, ¿y por qué no está Ujieres? ¿Y por qué no está la alabanza? ¿Y por qué no están los maestros? Miren una cosa, estas son las áreas generales en que vamos a trabajar los grupos de enlace. Las siguientes áreas son, dice, y 4 áreas de servicio. Tenga en cuenta eso, servicio. Y pusimos esas áreas de servicio que son niños sobre la roca. ¿Por qué pusimos los niños como un área de servicio? Porque, hermanos, nosotros a los niños les servimos a ellos. O díganme las maestras, ustedes no están sirviéndole a los niños.
Entonces, a los niños nosotros los servimos. Usted no va a poner a servir a un niño. Vaya a emitir una predicación, habla un grupo de enlace. No lo podemos hacer. De adolescentes para arriba sí, pero los niños no. Entonces los niños va a ser un área de servicio en la iglesia. ¿Ok? Vigía sobre la roca, que es el ministerio de Ujieres. Vigía sobre la roca. Instrumentos de gloria, que es el ministerio de alabanza. Y ahí en instrumentos de gloria también está la Academia de Generaciones con Propósito. No la pusimos porque esos dos van muy entrelazados. Y el ministerio de portavoz, que es la parte audiovisual de la iglesia, la parte de medios. Dice, y aquí esto es lo más importante, todas estas áreas se integrarán a través de los grupos de enlace. ¿Qué quiere decir? Los grupos de enlace se van a trabajar en matrimonios de pacto, los valientes de Jesús, mujeres de conquista y jóvenes sobre la roca. En esos 4 grupos se van a trabajar los grupos de enlace. Ahora, pero es que yo estoy en el ministerio de maestras, en el ministerio sobre la roca. Hermanos, su merced va a tener que pertenecer a uno de estos 4 áreas. Pero es que yo sirvo como mujer, ¿qué hago? Su merced va a pertenecer al grupo de enlaces de estos 4 áreas. ¿Sí me va a entender? Es que yo soy de la alabanza, entonces hay un grupo para los de la alabanza, no. Los de la alabanza tienen que pertenecer o a jóvenes o a matrimonios, ¿sí me va a entender? ¿Claro? Entonces, estas 4 áreas simplemente son áreas de servicio en la iglesia. Las áreas de trabajo de los grupos de enlace van a ser parejas, hombres, mujeres y jóvenes. De esas 4 áreas se van a desprender todo lo que son los grupos de enlace. Por eso dice, se integrará a través de los grupos de enlace. Dame la otra, por favor. ¿No alcanzaron nada? Devuelvan. Eso está bien que tomen apuntes. Bueno, ¿listos? 5 4 3 2 1. Listo, entonces miren lo que dice aquí. En los cuales cada discípulo de la iglesia empezará a recorrer un camino desde que se hace miembro hasta que es enviado a ejercer el llamado específico en Colombia o las naciones. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Nuestra idea es que cada miembro de la iglesia no sea simplemente un asistente a la iglesia. ¿Sí me hago entender? O sea, no queremos que la gente simplemente asista y ya. Eso es lo que va a marcar la diferencia en lo que hemos estado trabajando en los años anteriores y este año. Escuchen por favor. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Queremos involucrar a toda la gente que viene a la iglesia. Antes, ¿qué pasaba? O aún está pasando, que es lo que queremos empezar a corregir y empezar a trabajar bien. Gente que llegaba a la iglesia, se entregaba al Señor, recibía al Señor como su Señor y Salvador. Pero ¿qué pasaba? Era gente que empezaba a venir, listo, chévere, empezó a venir, pero no pasaba nada más y después de un tiempo ya ni volvían. Miren hermanos, aquí semanalmente vienen en promedio 6-7 personas, hasta más, como hasta 10 personas nuevas cada domingo, hermanos. Y así como vienen, se van. Lo que debemos hacer es que a través de los grupos de enlace, cada persona los podamos tomar y empezar a discipularlos hasta que llegue a ¿qué? A cumplir, a ejercer el llamado específico que Dios ha hecho. Eso es lo que anhelamos y eso lo vamos a hacer a través de los grupos de enlace. Amén. Eso es lo que queremos hacer. Coger a cada persona que si alguien llegó acá, recibió al Señor, se arrepintió, lo vamos a coger y vamos a decir, listo, ahora el siguiente paso es que tú hagas parte del grupo de enlace y lo metemos al grupo de enlace y ahí empezamos a hacer el recorrido, que ahorita vamos a mirar cuál es el recorrido. Amén. Ahorita lo vamos a mirar. Entonces, esto no solamente lo queremos hacer con las personas nuevas, sino con todas las antiguas. Entonces ahí sí mándame el siguiente. Los grupos de enlace
enlace. Entonces vamos a explicar a grosso modo qué son los grupos de enlace. Van a mirar primero esta parte de acá, ¿ok? Para los que no alcancen a leer, yo sé que la letra está pequeña, se los voy a leer yo. ¿Qué son los grupos de enlace? Se compone de un grupo homogéneo de 10 a 15 personas. ¿Qué significa homogéneo? De un mismo tipo. ¿A qué voy con homogéneo? Parejas, grupo de enlace de parejas. De jóvenes, grupo de enlace de jóvenes. De hombres, grupo de enlace de hombres. ¿Amén? Ahora, yo sé que digamos hay pues en parejas, digamos, básicamente los grupos de enlace de hombres y de mujeres van dirigidos a aquellas personas o que ya tienen cierta edad y son solteras o son madres cabeza de hogar, o que su esposo no viene a la iglesia o su esposo. Es enfocado en los grupos de enlace. Pero si tú vienes con tu esposo a la iglesia, entonces tú tienes que pertenecer a un grupo de enlace de parejas. Si tú eres mayor de 12 años, tienes que pertenecer a un grupo de enlace de adolescentes o jóvenes. ¿Sí me van a entender? No es que, ay no, pues es que la verdad yo no quiero estar en pareja, sino que yo quiero estar en jóvenes. No, tienes que estar en parejas. ¿Sí me van a entender? Ese es el objetivo. Homogéneo, de 10 a 15 personas. No queríamos colocar un número exacto como de pronto en otras iglesias tienen. No, es que aquí somos los 12. Y los 12, bueno, eso está bien si Dios les ha dado eso, pues gloria a Dios. Pues hasta ahora el Señor no nos ha dado un número. Entonces por eso ponemos de 10 a 15. Pueden ser menos, pueden ser más. La idea es que las personas que tengamos sean personas que nosotros vamos a ministrar. Mira, a partir de aquí, yo quiero que usted piense en algo. A partir de aquí, yo quiero que usted piense en algo. Espera un momento. Antes de eso, quiero seguir y después luego pensar en algo. ¿Listo? Lugar. Puede ser en una casa, un salón comunal o en los salones de la iglesia. Preferiblemente, hermano, que sea en una casa. Y que en una excepción, pero excepcional, que ya no se pudo, en la iglesia. Pero vamos a tratar de hacer todos los grupos de enlace en casas, ¿cierto? En casas, porque ese es el objetivo. Llegar a las casas, porque es más fácil que alguien vaya por primera vez a una casa que a la iglesia. ¿Sí me van a entender? Entonces, por eso lo queremos hacer. Ahora, tendrá que un coordinador. Ahora sí, aquí los quiero hacer pensar. A partir de este momento, lo que vamos a hablar, yo quiero que usted piense como si usted fuera coordinador, como si usted fuera a ser coordinador. Porque el objetivo es que cada uno de ustedes, hermanos, hagan parte de este equipo. Que los que están aquí presentes hoy hagan parte o de coordinador o auxiliar o ayudante. Ya les voy a explicar qué es cada uno. Pero entonces usted hoy va a pensar como si usted fuera coordinador. ¿Listo? Posiblemente no va a ser coordinador, posiblemente va a ser auxiliar o ayudante, pero piense como si fuera coordinador. ¿Listo? ¿Qué hace un coordinador? Escúchenme por favor. ¿Qué hace un coordinador? Un coordinador hace pastoreo cercano. ¿Qué es pastoreo cercano? Escúchenme, ¿qué es pastoreo cercano? ¿Qué hace un pastor de ovejas? ¿Qué hace con las ovejas? Cuidarlas. Alimentarlas. Cuidarlas. Ahora, no es que usted va a ser el pastor de las personas. Usted va a hacer un trabajo de pastor. Lo cual no quiere decir que usted sea el pastor. ¿Sí me van a entender? Amén. O sea, yo puedo, no sé, a ver, ¿qué día en mi casa yo me puse a echar pañete porque tenemos una filtración de agua? Pero eso a mí no me hace maestro de construcción. ¿Sí me van a entender? Que lo hago y lo hice porque me tocaba. Ahora, usted va a hacer la función de un pastor, pero eso no lo va a hacer a usted pastor. ¿Sí me van a entender? Pero usted va a hacer el trabajo de un pastor, que es que cuidar de las personas, estar pendiente de las personas. Que si alguien no vino, usted llama, hermano, ¿cómo está? No sé qué, usted es el que los va a animar, va a estar bueno, tuvo una necesidad, un problema, algo económico, vas a recoger una ofrenda, usted es el que va a estar allí con las personas, ¿cierto? Que va a estar pendiente de ellas. Eso significa pastoreo cercano. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a estar al cuidado, va a orar por las personas, va a promover el compañerismo, la unión y el arraigo.
¿Por qué arraigo? Porque queremos que las personas se arraiguen en la iglesia, se amen la iglesia, tengan pertenencia de la iglesia, que digan, no, es que esta es mi iglesia. ¿Sí me van a entender? Que tengan un arraigo. ¿Eso lo va a hacer quién? El coordinador. El coordinador, que es el que va a dirigir el grupo. Ese coordinador va a tener un auxiliar. El auxiliar será la mano derecha del coordinador, quien le apoyará en todos los asuntos del grupo. Básicamente, ¿cuál es la función del coordinador? Bueno, esto después lo vamos a estar explicando un poquito más extenso, pero eso es aquí algo por encima. Básicamente, ¿cuál va a ser la función del coordinador? Estar ahí ayudándole del auxiliar, perdón, va a estar ahí ayudándole al coordinador en todo. ¿Sí? Que si toca orar por alguien, ir a orar por alguien. Que si toca llamar a alguien, llamarlo. ¿Sí me van a entender? De hecho, uno de los trabajos más pesados, entre comillas, va a ser el del auxiliar, que va a estar ahí muy pendiente de todo lo que se haga. Y tendrá dos ayudantes. ¿Qué van a hacer los ayudantes? Los ayudantes se van a encargar prioritariamente. Prioritariamente, ¿qué significa? Va a ser su función principal, pero no la única. ¿De qué? De la parte logística de los grupos, de las sillas, del refrigerio, de la música, que todo esté bien. ¿Sí me van a entender? De la parte logística. Prioritariamente, no es que ellos no puedan orar por otros o estar ahí, pero prioritariamente es eso. ¿Amén? ¿Entendido? Ok, ahora vamos a ir acá. ¿Cómo se van a nutrir esos grupos de enlace? Primero, equipos de trabajo. Los que están trabajando con alabanza, los que están trabajando con mujeres, los que están, eso. O servidores de la iglesia. Si usted está de maestro de escuela dominical, si usted está haciendo alguna labor aquí en la iglesia, usted va a ser parte de estos grupos de enlace. De hecho, una cosa, hermano, de una vez con amor y cariño, se lo vamos diciendo. Si su merced no está en un grupo de enlace, su merced no puede servir en la iglesia. ¿Ok? ¿Sí? Tranquilo, no se ofenda, pero es que, hermano, si usted quiere servir al Señor y no está unido a la visión que Dios le ha dado a la iglesia, hermano, o sea, ¿con qué cara usted va a trabajar en la iglesia, hermano? Si usted no apoya lo que se está haciendo. Entonces, hermano, si alguien quiere hacer una actividad en la iglesia, trabajar en algo, servir en algo en la iglesia, tiene que ser parte de los grupos de enlace. Eso va a ser un requisito fundamental. Amén. Y tercero, C, para que de antiguos, ¿no? De las personas que asisten a la iglesia. El hermano que viene todos los domingos con su familia, pero que él simplemente viene. No está en nada, no trabaja en ningún área de la iglesia, sino que simplemente viene a recibir la palabra de Dios. Que ya llevan años. Aquí hay hermanos que llevan años en la iglesia y que simplemente vienen, y eso es una bendición, está bien. A ellos también los vamos a involucrar. A ellos también los vamos a involucrar en los grupos de enlace. Por eso yo quiero decirle, toda la iglesia, tarde o temprano, va a tener que pertenecer a un grupo de enlace. Todas las personas que asisten. Amén. Bien. Se nutrirá de nuevos. Personas que asisten por primera vez a las diferentes reuniones o actividades de la iglesia. Que si se hizo la reunión mensual de parejas, entonces, y que vino una pareja nueva, entonces de esa pareja nueva la vamos a enviar a un grupo de enlace. ¿Se lo entender? Entonces, que en un culto un domingo vino tal persona, a esa vamos a mandar un grupo de enlace. No, que si es una actividad evangelística en tal parte, a eso, si me lo entender, se lo trae gente nueva y invitados por primera vez a los grupos de enlace. Periódicamente se va a hacer una reunión del grupo de enlace que se va a llamar Puertas Abiertas, que va a ser con un enfoque evangelístico. El año pasado no lo hicimos por cuestiones logísticas o, bueno, por diferentes cosas, pero este año es algo que vamos a hacer. Este año vamos a hacer grupos de enlace evangelísticos, y es que vamos a colocarnos el propósito de invitar a gente nueva al grupo de enlace y les vamos a dar una enseñanza evangelística. Tengo una pregunta ahí donde dice Puertas Abiertas con el lugar. Se me ocurre que si de pronto se podría hacer evangelístico en un parque, ¿se puede tomar ese lugar como se? Sí se puede hacer, pero eso ya no sería un grupo de enlace.
Sería una actividad evangelística. sí. Pero no, o sea, porque... Por ganar. Ah, no, claro, no. Y eso es genial, y de hecho lo vamos a hacer. Pero digamos, no lo podemos encerrar entre grupos de enlace, porque el grupo de enlace es... grupo de enlace. En la casa. No lo entiendan. Listo. Entonces, puedes hacer. Listo. Entonces, ahora vamos a ver el recorrido que va a tener una persona que llega a la iglesia hasta, pues que, ponme la anterior. Bueno, la anterior. Cuando yo te diga cambia, hasta que llegue a ejercer ese llamado específico, el recorrido. Vamos a ver cuál es el recorrido que va a tener las personas desde que llegan a la iglesia por primera vez hasta que lleguen acá a ejercer ese llamado. Vamos a ver cuál es el recorrido. Ahora sí, ponte. Listo. Toda la iglesia, entonces aquí yo creo que todos me pongan atención. Toda la iglesia va a pertenecer a un grupo de enlaces. Póngame atención por favor acá. Toda la iglesia va a pertenecer a un grupo de enlaces. Escúcheme. Ahora, ¿qué va a pasar ahí? En los grupos de enlace, como vimos anteriormente, va a llegar gente nueva, va a llegar gente que ya está aquí en la iglesia. Entonces, vamos a tener algo que se va a llamar encuentro. ¿Qué es un encuentro? Un encuentro es un día que le dedicamos a las personas que llegan nuevas o que llevan cierto tiempo en la iglesia, donde se le va a ministrar ¿qué cosas? Ahí no está, pero se le va a ministrar estas cosas. Seguridad de salvación, libertad en cuanto a libertad de ataduras espirituales, liberación y eso, y se le va a administrar el bautismo del Espíritu Santo a esas personas nuevas. Eso es lo que se llama encuentro. Amén. Pues es una reunión de un día en que específicamente se le dedica a predicarles esos tres temas. ¿Ok? Ahora, escúchenme en esto. Esto va inicialmente, bueno, o básicamente esto va enfocado a personas que llegan por primera vez a la iglesia y que, digamos que alguien que recibió al Señor, entonces dice, mira, nosotros tenemos algo que se llama el encuentro, que quiere decir, listo, vámonos, entonces se hace el encuentro. Pero miren una cosa, hermanos, algo que se va a hacer, y desde ya váyanse mentalizando, desde ya váyanse planeando, este encuentro, escúcheme, inicialmente lo vamos a hacer con todas las personas de la iglesia. ¿Cuál? Este encuentro. Globalmente está enfocado a las personas nuevas. Pero ¿por qué lo queremos hacer con las personas de la iglesia? Para que la iglesia sepa que es un encuentro. Sí. Y para que yo sé que hay muchos de la iglesia que necesitan tener seguridad de salvación, que necesitan orar por liberación en áreas, que necesitan ser llenos del Espíritu Santo. Entonces vamos a empezar este encuentro con los de la iglesia. Amén. Todos los que estamos aquí vamos a ir a un encuentro. ¿Ok? Desde ya váyanse planeando. Listo. Después de que una persona haga el encuentro y se le va a proponer el bautismo. Entonces va a haber un curso bautismal que va a durar un mes, 4 lecciones aproximadamente, que pues se vaya. La gran comisión tiene que ver con el que creyera y fuere bautizado, ¿cierto? Entonces bautizándonos en el nombre del Padre. Entonces la idea es que vamos a llevar a las personas a que se bauticen. De una, estuvo en el encuentro alguien nuevo, vamos a decir, mira, el siguiente paso, ¿cuál es? El bautismo. Entonces va a ser un curso de 4 lecciones del bautismo. Ahora, vuelvo y digo, estamos hablando otra vez de las personas que llegan nuevas a la iglesia, el proceso. Ahora, si usted ya es bautizado, no vamos a bautizar otra vez, obviamente no. Pero entonces estamos hablando de las personas nuevas, sino que aquí quise hacer el paréntesis que nosotros íbamos a ir al encuentro. Al bautismo no, pero obviamente no, a menos de que usted no sea bautizado. Bien importante aquí, después del curso bautismal se va a llevar a cabo lo que se llama restauración. En eso sí me quiero detener un poquito acá y voy a bajar. Entonces, así que cámara, listos. ¿Qué va a hacer lo de restauración? Escúcheme una cosa acá. ¿Qué va a hacer lo de restauración? Miren una cosa, hermanos.
La palabra de Dios dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso es totalmente cierto. Uno no puede cuestionar la palabra de Dios. Es cierto. Pero, ¿qué fue hecho nuevo? ¿Nuestro exterior? No. La palabra de Dios dice que lo que fue hecho nuevo fue nuestro espíritu. Dice que nuestro espíritu fue hecho perfecto. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Por una cosa, para que usted entienda espiritualmente lo que estamos hablando. ¿Cuál es el problema? Nosotros muchas veces tenemos, como ya nuestro espíritu nació de nuevo, pero la Biblia nos habla de algo, que tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente. Miren una cosa, Satanás ya no, si usted es un hijo de Dios, Satanás ya no puede tocar su espíritu. Pero si usted le da lugar, Satanás puede tocar su mente y su cuerpo. ¿Qué pasa? Hay muchas personas, yo no los llamaría tanto ataduras espirituales, yo los llamaría más ataduras mentales, que el diablo trae a nuestra mente y nos ata. Ahora, sí es espiritual porque estamos hablando de espíritus, pero no es espiritual a nuestro espíritu, sino es un ataque espiritual. No sé si me van a entender. O sea, es un espíritu atacando tu alma, no tu espíritu. ¿Sí me van a entender? Entonces, hay personas que en la iglesia tienen problemas en su alma, pero son problemas espirituales, que son espíritus que están atacando ahí, en áreas, luchas con algún pecado, ataduras con algún pecado oculto. De pronto personas que le dieron lugar a la brujería en su vida, a la hechicería, y no que esté en su espíritu, sino que está ahí en su alma atacándolo, pero es un espíritu. Ahora, no es que un cristiano esté poseído. Un cristiano no puede ser poseído por Satanás, pero sí puede ser oprimido. Entonces hay opresiones espirituales que se necesitan romper. Hay cosas que se necesitan sanar. Hay heridas en nuestra alma. En nuestro espíritu es hecho perfecto, pero en nuestra alma hay heridas que necesitan ser sanas. ¿Y cómo las sanamos? Regresión, ven, vuelve a tu pasado. No. ¿Cómo la sanamos? La palabra dice: renueva el espíritu de tu mente. ¿La sanamos con qué? Con la palabra del Señor. ¿Qué es el proceso de restauración? Escúcheme en esto. Precisamente es eso. Es un proceso por donde queremos llevar a toda la iglesia a sanar esas heridas con la palabra de Dios, a que si hay alguna atadura que ha traído algún espíritu, romper esas ataduras en el nombre de Jesús. Eso va a ser una administración personal. Entonces, toda persona que llegue a la iglesia va a pasar por esto que se llama restauración. ¿Cómo vamos a empezar ese proceso? Ese proceso lo vamos a empezar, adivinen con quién. Con la iglesia. Con ustedes, hermanitos preciosos. Entonces, miren, hermanos, tranquilos, no se asusten porque yo mismo voy a pasar por ahí. Así que yo también voy a ser restaurado. Ay, el pastor, ay, sí, el pastor. Sí, porque, bueno, yo lo hago por dos cosas. Uno, porque si hay algo por ahí que Satanás quiere meter, lo vamos a sacar en el nombre de Jesús. Amén. Y segundo, porque quiero aprender para también ministrar, que ese es el objetivo como más importante, ¿no? Yo voy a pasar por eso, hermano, así que no se asusten. La idea es que cada uno de los... Vamos a iniciar, eso es para toda la iglesia, pero vamos a iniciar con ustedes, hermano. Aquí el hermano Ciro y la hermana Luz Marina, ellos ya estuvieron en un proceso de restauración. Cuéntenos así, medio minuto, ¿cómo ha sido ese proceso de restauración? Muy bueno. Es algo que a medida que uno va hablando, va confesando, sin darse cuenta, las cosas van saliendo de la vida de uno. Sí, rápido. Sí, cosas que de pronto uno no se acuerda, que uno no sabía que le estaban afectando el alma, salen en ese momento a través del Espíritu Santo y se confiesan y... ¿Ha sido una bendición? Ahora, esto no es confesión así como en la iglesia católica. Padre, me acúsame, Padre. No, esto no es eso, miren. La palabra de Dios dice: confesad vuestros pecados los unos a los otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. Esa es la palabra de Dios. Que sois sanados. Santiago, vean, 4. Santiago 4. No me sé el versículo, está en Santiago 4. Dice:
Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros para que seáis sanados, dice la palabra del Señor. Eso es lo que es el proceso de restauración. La Biblia dice: si alguno de vosotros fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, échenle fuera y sáquenlo y no lo vuelvan a ver. No, dice restauradle con espíritu de mansedumbre. La Biblia sí habla de restauración, hermanos. Eso es bíblico, la Biblia habla de restauración. Santiago 5:16. Sí, 5 es. Santiago. Por eso decía yo 5. ¿Listo? Entonces, esto de la restauración vamos a empezarlo con ustedes. Eso es un proceso largo. O sea, digo largo a ver, para implementarlo, ¿no? El proceso de restauración más o menos dura 3 meses. Más o menos 3 meses. Una reunión por semana de 1 hora. 3 meses. Entonces, para que ustedes lo tengan ahí. Por ustedes vamos a empezar. De pronto no vamos a empezar en 1 mes, 2 meses. De pronto va a ser en 3, 4 meses, 5 meses. Pero de que lo vamos a hacer con usted, lo vamos a hacer. Pero entonces volvamos a las personas nuevas. Si hay alguien nuevo, después del bautismo se le va a hacer lo que es la restauración. Amén. Después de que pasen esos 3 meses de restauración, va a pasar algo que se llama discipulado. Escúcheme acá, que eso es maravilloso. Discipulado 1 a 1. ¿Cómo es lo de discipulado 1 a 1? Miren, vuelvo a bajar porque eso sí los quiero hablar. Miren, el discipulado 1 a 1 va a ser algo muy maravilloso, hermanos. Aprendí en estos días eso, miren. Hay un tipo de enseñanza griego y un tipo de enseñanza hebreo. Nosotros, nuestra cultura colombiana tomó el tipo, y pues mundial también, porque eso se extendió a todo el mundo, fue el tipo de enseñanza griego. ¿Cómo es el tipo de enseñanza griego? Y es que los padres cogían a sus hijos y los mandaban a un lugar donde alguien muy ilustrado les enseñaba. Y la educación era a través del método catedrático, ¿cierto? Que lo que estamos haciendo aquí más o menos. Pero ¿sabe cuál era el método hebreo? El que usaban los israelitas. Era el método de enseñanza padre a hijo. Eran los padres los que educaban a los hijos. ¿Sabían eso? Eso hacían los hebreos. En la época de Jesús, los que enseñaban a sus hijos eran los padres 1 a 1. Entonces nosotros queremos tomar ese método de discipulado 1 a 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Va a ser 2 niveles. Más o menos va a durar de 3 a 4 meses cada nivel, donde vamos a enseñarle a la iglesia 1 a 1. O sea, pero ¿cómo van a hacer eso? Tranquilos, que nosotros ya lo tenemos planeado, ¿sí? Eso no va a ser rápido, no va a ser cuestión de la noche a la mañana. Eso es algo de paciencia. Nosotros hemos aprendido que las cosas de Dios se hacen con paciencia y uno tiene que proyectarse a largo. Pero cuando usted hace algo con paciencia, los frutos que usted va a recibir van a ser mejores. Las que saben de cocina, ¿qué saben mejor? Algo que usted le pone toda la candela y está en 5 minutos, o algo que usted cocina fuego lento. Fuego lento, ¿sí o no? Entonces, entonces van a ser 2 niveles donde se va a enseñar 1 a 1. Escúcheme, ¿cómo va a ser ese discipulado? De pronto va a haber cosas que usted ya va a saber, pero va a ser un conocimiento más cercano. Por decir una cosa, digamos que Ciro va a ser mi discípulo. Entonces, bueno, listo, hermano. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la salvación. ¿Cómo es la salvación? ¿Uno cómo hace para ser salvo? Bueno, aquí en tal versículo dice esta cosa. Pero cuénteme, ¿usted cómo fue salvo? No, fue que algún día me predicaron y yo creí, listo, bueno, ¿y cómo ha sido su vida hasta el día de hoy? Si ve que no es tanto cátedra como no, es que, primer punto, no, va a ser algo más relacional, más familiar, ese discipulado 1 a 1. ¿Amén? Eso es lo que va a ser el discipulado 1 a 1, algo más familiar, más. Entonces, eso es lo que. Entonces, después del discipulado 1 a 1, los 2 niveles,
se va a pasar a esto, aspirantes a servir. Entonces usted dice, bueno, yo quiero servir en la iglesia, yo quiero hacer algo, entonces va a haber una entrevista pastoral, donde vamos a hablar con usted, le va a decir, bueno, ¿usted qué quiere servir? No, si quiero servir en tal área, entonces vamos a mirar si usted es apto para empezar a servir en la iglesia, porque hay hermanos que de pronto tienen un deseo de servir, pero tienen cositas por ahí escondidas que no están bien. Entonces es una entrevista pastoral, va a ser descubierto lo que va a hacer ahí. Ahora, va a haber una escuela de liderazgo. ¿Qué es esa escuela de liderazgo? Ustedes sí ven esos circulitos aquí, rojo, verde, azul, amarillo y violeta. ¿Sí lo ven? Sí. ¿Y si ven que acá también está eso? Rojo, verde, azul, amarillo y violeta o morado. La escuela de liderazgo es que es una escuela donde usted va a empezar. Bueno, antes de irme acá, la idea es que esto de aquí a acá se desarrolle más o menos en un año. Estamos hablando de que aspiramos que este año podamos llegar acá. De pronto no con toda la iglesia, pero sí con la mayoría de la iglesia podamos llegar acá. La idea es que si usted fue restaurado y usted tiene las capacidades, usted vaya y le ministre restauración a otros. ¿Se me va a entender? Pero eso queremos extenderlo. Que si usted fue discipulado uno a uno y usted recibió discipulado, que usted vaya y discipule a otros uno a uno. Ese es el objetivo, ¿no? Porque no vamos a coger aquí los pastores uno por uno en la iglesia. Acabamos muertos. Pero no lo logramos. en la escuela de liderazgo hay que estudiar. Ya voy para allá, tranquilo. Entonces, inicialmente va a ser como les acabé de decir. Por decir algo, yo llegué y discipulé a Ciro. Entonces, ya Ciro, yo lo discipulé. Y él dice, uy, no, eso lo del discipulado está chévere. Inicialmente, ¿no? Inicialmente. Entonces, Ciro va a coger a otra persona. A ver, se los voy a explicar más cómo va a ser. ¿Cómo va a ser? Que me estaba saltando algo importante. ¿Se acuerdan que existían las 4 áreas generales de la iglesia? Sí. Que son parejas, que son hombres, mujeres y jóvenes, ¿cierto? Las 4 áreas. Esas 4 áreas, cada una de esas 4 áreas va a tener cada área un líder, ¿cierto? En este momento el área de parejas está manejado por Carlos Zorro y su esposa. El área de hombres lo va a manejar César Laverde. ¿Qué se hizo, César? ¿Está por ahí? Bueno, César Laverde y Andreita. Aquí está la representante. Tienen un trabajo maravilloso este año, que es levantar el ministerio de hombres, ¿cierto?